Hola, yo soy Anita y bienvenidos a otro episodio de Surrealidades. Yay. Woo. Bueno, primero, yo sí quería decir que estoy uniformada, ¿ves? Porque, bueno, ustedes ven el episodio el viernes, pero hoy es domingo de carrera en Monza. En Forza Monza, Ferrari. Forza Ferrari. Que no sé qué tanto Sí. puede lograr Ferrari, pero... Ah, no, no sé, pero es como la segunda religión, así que bueno, Sí, algo siquiera ha de hacer. Pero bueno. sí, que luego me da risa porque siento que estaba viendo muchos memes de Kimi Antonelli y como Kimi Antonelli hace todo mal en contra de Ferrari. Entonces es como el italiano acabando con los sueños de todos los italianos. Así que veamos De si todo hoy hace algo sí. más. Es que ahí todos son enemigos. Pero sí, ahorita vi que Leclerc está 4 y Hamilton está sexto, así que no lo sé. Bueno, Pero bueno, Hamilton empezó con -5, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. Bueno, a ver qué algo, pasa. si quiero. Pero bueno, No sé. con que no gane Landon Norris. Yo soy feliz, es una ganancia para mí. O sea que tú estabas feliz la anterior carrera Yo, por el aceite del auto. yo cuando vi eso fui muy feliz, la verdad. Es que siento que es la justicia divina a Oscar Piastri, ya que todo el mundo está en sí contra, incluido su propio equipo. No sé, o sea, tuve sentimientos encontrados ahí con Lando. Sí iba primero y luego. Pero bueno, hoy apoyamos a Pero bueno, Ferrari. Hoy apoyamos a sí. Ferrari, aunque esté muy abajo. A ver, capaz si logran algo. A ver qué pasa. Ojalá Pero aunque sea sí. tercero, pero con Piastri adelante no creo. Pero bueno, Sí. ese era un disclaimer aparte de... Siempre explicamos cosas innecesarias, pero bueno. Hoy, antes de empezar con el tema, que por cierto está muy interesante el tema, como que me gusta mucho y no sé por qué no lo habíamos pensado antes, pero bueno, venimos con una pregunta random, ya saben, súper random que vamos a tratar de contestar. La leímos ayer de noche y tratamos como de venir con ideas, pero está media compleja la pregunta y la respuesta, creo yo. Así Sí, que, como que hay muchas Anita, cosas diferentes que uno podría sí, decir, creo yo. sí, 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 está raro. Pero Ujú. bueno, Anita, ¿estás lista para la pregunta? Ajá, estoy súper lista, aunque no sé qué voy a decir. Yo te voy a copiar. A ver, ¿qué cosa en tu vida diaria crees que es natural, pero en realidad fue impuesta por el sistema? Mm, es que siento que es muy difícil, o sea, de que literalmente Sí. me puse a pensar y dije como, ay no, es que, no sé, como que siento que la primera que se me viene a la cabeza es como, sí, toda la idea de trabajar tantas horas y así, pero siento que luego estaba pensando y dije, como que siento que algo que, a ver, entiendo por qué, pero que toda la vida se me ha hecho muy raro el concepto en general, o sea, y que siempre me lo he cuestionado. Es como la idea del dinero en general, o sea, de que Mm, siento de que sí, como que a quién se le ocurrió que necesitamos de esta... es Ay, cierto. entiendo el concepto, entiendo por qué es necesario, entiendo, pero para mí es muy loco, o sea, cuando me lo pongo a pensar así ya muy Introspectivamente, muy existencialmente. profundamente, ajá. Digo, como que son pedazos de papel que le damos tanto valor y que literalmente cambia las vidas de las personas y que influye tanto. Pero es como, a ver, o sea, ¿en qué momento decidimos que esto iba a funcionar así? Que, a ver, que yo también entiendo que luego la economía detrás y todo tiene una forma en la que funciona, pero luego es como, ¿y por qué, no sé, el pound vale más? ¿Por qué el peso colombiano está súper devaluado? ¿Sabe que yo entiendo que El hay boliviano también, ajá. justificaciones detrás, o sea, entiendo la lógica y entiendo que hay algo claro, pero a la vez digo como que es un tema, es algo tan subjetivo que es como, me parece súper loco que le demos tanto valor. Es que a la final es un Así. constructo social, ¿cacha? Y Sí. nosotros estudiamos, o al menos yo me acuerdo, no sé si era en micro o en macroeconomía o en Ujú. economía, no me acuerdo, como que todo lo detrás del dinero y mi profesor que era súper capitalista y nos hacía leer Sí. así como que qué fue la mejor idea que tuvo la humanidad y es como que, pero no, y el otro día incluso leí que hay más dinero como ¿cómo se dice? O sea, que no existe como tal en papel Ujú. que dinero en papel. Y es como que, ¿cómo puede ser eso? Y nosotros de aquí matándonos por dinero, ¿quién tiene más? Y es como que Sí, sí está súper sí, feo y raro. es que justo como que tú dices, es un constructo social muy extraño, porque aparte luego, claro, cuando, a ver, por ejemplo, una persona normal que dices como, bueno, tengo,
no sé, $2,000 en mi cuenta, qué sé yo. Ujú. Bueno, puedes ver los $2,000, te los puedes imaginar, te los puedes gastar, lo que sea, pero luego digo como, y la gente que es como billonarios, o sea, de que se me hace muy loco pensar en como, o sea, tienen todo ese dinero en su cuenta, o sea, es dinero ficticio que está invertido, o sea, de que, no Claro, sé, como que se me hace muy extraño todo el concepto detrás de por qué le del damos tanto dinero, valor a sí. un pedazo de papel y como que es algo muy subjetivo aparte, porque sí, como que luego, como que, ¿qué haces con tanto dinero? Como que lo puedes ver, lo puedes tener, cómo funciona, no sé, es muy raro. Exacto, sí. Y no sé si la otra vez en el capítulo de Taylor Swift conversamos como que alguien había hecho esa comparación de Ah, como sí. cuánto equivale que gasta y era como que el RAV4 que ya tiene, era como que gastar $84 de su patrimonio, ¿cachai? Para nosotros Ajá, comprar uno de esos autos es como que, pucha, una casa por poco, rodante sí. así, es como que, Años de Dios vida, mío. ajá. Ajá, o sea, ella solo está gastando $84 que seguro es nada comparado con lo Ujú. que tiene y es justamente ese constructo social súper, no sé, súper loco. Según Sí, Yuval Noah Harari, uno de mis autores favoritos, como que después de la revolución agrícola, el concepto de dinero es como una de las peores cosas que les ha pasado a la humanidad. es que sí, o sea, de que Así entiendo que, que, o sea, entiendo el concepto de por qué debe haber dinero, o sea, de, de cómo nos ayuda a funcionar mejor como sociedad. Pero a la vez ujú, digo como, ¿por qué llegamos a esto? O sea, como a dinero. O sea, porque antes obviamente habían intercambios y como ujú, que todo funcionaba a través de eso del trade y toda del la vaina. trueque, ajá. Pero sí, no, se me hace muy loco. Me acuerdo que justo vi un video que era como de Taylor Swift y Travis Kelce, como que sentados viendo, creo que un partido de béisbol o algo así, no me acuerdo de Ujú. algo. Y ponían como justo una comparación como mientras estaban sentados y era como que cuánta plata están haciendo ellos sentados en ese Mm, juego, como mientras ven el juego. Era sorprendente porque, a ver, los dos son millonarios, o sea, tienen un montón de plata, exacto. pero en comparación incluso entre ellos dos, era como mientras ella estaba sentada y hacía como di tú, no sé, ya me estoy exagerando Mm, aquí, pero di tú ajá, 100,000 dólares al minuto. O sea, luego Travis era como hacía, no sé, 10,000 al minuto y así, ¿no? Pero luego ver como que mientras tenían una conversación de 5 minutos, hacían ya $1,000,000, era como, no, o sea, y no, luego es una la gente estupidez. trabaja para $10 la hora, así que se Cacha, saca la madre. sí, No sé, como sí, que sí, sí, como súper todo el fuerte. concepto eso del dinero, como, sí que siento que luego no nos cuestionamos y ya solo algo que es, o sea, que literalmente guía tu vida entera, porque es como que trabajas por dinero, como que todo tu vida está rodeada de eso, porque es una necesidad y a la Literal, final, claro. sí, como que impacta todo detrás, o sea, de que, pero Sí, sí, se me hace muy loco. sí, sí, yo me acuerdo que también tuve una de esas, o sea, como que así mi mente fue en una película, no sé si has visto esta película con la Lindsay Lohan de Golpe de Suerte o algo así. Creo que Bueno, no. ahí hay un millonario igual, y justo tienen Ajá, una conversación y el asistente le dice como que hace dinero sin siquiera ir a trabajar, ¿no? Y este man le dice como, ¿hasta cuando voy al baño? Y el exacto. asistente le dice como que eso es defecar dinero. Y yo como que, ¿cómo es eso posible? Pero sí, Es que sí, 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 o sí sea, es de que loco. luego justo esa gente, o sea, de que literalmente ya no hacen nada y solo por respirar ya hacen miles de dólares. Y es Sí, como, ¡ah! Pero es justo por eso, demasiado. porque es como algo súper subjetivo, súper loco. Sí, que en mi cabeza luego digo como, siento que es, o sea, sí como empezó a existir, como que siento que sería algo muy fácil de que deje de existir. O sea, obvio no va a pasar nunca, pero igual sería de que una decisión conjunta de que, bueno, vamos a dejar de usar el dinero, ahora vamos a usar esta otra cosa. Conchas. Ajá, y es como todos empiezan de cero. Pero sí, o sea, ya, esa Sí. es mi idea Ujú. anarquista muy, muy random, Que se pero caiga el sí. sistema. Es como ayer yo estaba pensando, estaba viendo un video del clavero en Surcorea, en Corea del Sur. Y yo decía, Dios mío, si es que si quieren boicotear la sociedad por los estándares de belleza y todo eso, ¿será posible? Ujú. ¿Será que la sociedad lo logra algún día salir de esa concepción impuesta de que tienen que ser perfectos y no solo físicamente, sino como que sobresalir sobre todo? Yo así como que, Dios mío, no sé si es que eso llegue a pasar. Pero sería Difícil, muy raro. ajá. Sí, muy loco. Sí, Sí, como muy sí, sí, complicado, ajá. sí. ¿A ti se te ocurre algo más como?
de la vida diaria que no te cuestionas. No sé cómo tal, o sea, yo en general creo que me cuestiono la vida en sí. Como Ujú, que no nos han impuesto un estilo o un orden de vida. ujú, Al menos en como nosotros vimos que es como que tienes que estudiar, que está súper bien, ¿no? Que podamos estudiar, a diferencia de quizá nuestros abuelos y eso, ¿no? Pero es como que tienes que estudiar ujú. la escuela, luego el colegio y luego la universidad y luego conseguir un trabajo y luego te jubilas y como que ahí se acaba tu vida. Pero nunca te Sí, enseñan como que hacer otras cosas o esto que está ahorita bastante de, no de moda, pero como que te sale bastante que tú tienes un plan, pero a veces no sale como en línea recta, sino que ajá, puedes irte por las tangentes, ¿no? Entonces creo que eso es como que lo que yo me cuestiono, como que yo cuando era más pequeña o estaba en el colegio decía como que, claro, o sea, yo voy a salir del colegio, voy a estudiar a la universidad, voy a conseguir un trabajo, voy a tener mucho dinero y listo. ujú, Pero después fue cambiando, como que no, yo no quiero trabajar en una oficina de tal hora a tal hora, porque luego no me puedo ir de viaje los días que quisiera, o va a ser más complicado, o no puedo salir a correr, o no puedo hacer esto y lo otro, y es como que va cambiando y creo que está muy impuesto eso de que tienes que hacer dinero y luego te jubilas y en la jubilación que vas a tener como que tus ahorros y empiezas, pero yo digo, pucha, no, cuando tenga 70 no voy a poder hacer lo que quisiera cuando tenía 26. Entonces ujú. eso es lo que me cuestiono. Quizás sí está impuesto, el modelo capitalista nos impuso como que Sí. trabajar para luego de viejos disfrutar, pero no sé, prefiero disfrutar de joven. Sí, o sea, y siento que ajá, como que toda la idea de que tienes que ser súper productivo y como que tienes que aspirar a ser, no sé, Algo, ajá. como un manager o un director y así, no Ujú, sé, como que a mí también me cuestionó mucho eso porque yo también en mi cabeza siento que también es muy normalizado eso de que ujú, no, es que la meta tiene que ser llegar a ser como líder de, no sé, como de alguna cosa súper top, así, pero yo luego en mi cabeza decía ajá. como, no puedo pensar en nada peor para mí, o sea, de que en serio Sí. sería miserable, así, que Yo yo también no digo, o sea, yo podría, sería o súper sea. miserable. Sí, o sea, de que yo veo Sí, a la sí. gente y digo como, bueno, a lo mejor hay gente que literalmente le hace feliz eso, o sea, el nivel de Sí, responsabilidad y como no tener una vida aparte del trabajo de y la así. oficina, ajá. Pero en mi cabeza, ajá, yo también digo como, no, o sea, literalmente, bueno, ya, sí, yo entiendo que todos tenemos que trabajar y como que para vivir y todo, pero digo, ya, o sea, de que yo soy feliz trabajando mis horas y ya, y que no sea algo que es mi Exacto. vida entera. Pero sí, como que Sí. siento que luego la gente también, o no la gente, la sociedad, siento que luego impone esto de como tienes que aspirar a llegar muy arriba, que te Ujú. asciendan, a, no sé, estar en una posición de poder, eh, Sí, o sea, vivir en la pero no. oficina, ¿cachai? Y si estás fuera de la oficina es como con el teléfono, con la computadora, no estás como en el momento, entonces creo que eso sí está bastante impuesto. Y lo hemos aceptado, creo que lo más peligroso es que lo hemos aceptado. Creo que ahora Sí, un poco más, o al menos está un poco más visible esa gente que dice no, y uy, los ajá, hippies, digamos, ¿no? ajá. Que eran antes, pero sí, o sea, como que me da mucho terror llegar a eso de vivir en una oficina o por el trabajo. Ahora, yo me gusta mi trabajo y también me estreso cuando tengo que estresarme y también tomo horas fuera y eso porque tengo que hacer cosas, pero como que tengo mis límites. Eso, como que siento que eso es importante tener tus límites y ya, o sea, de que eso, como que yo también digo, a ver, en un mundo ideal no tendría que trabajar nunca. Como que ese es mi sueño de vida. Mi sueño es no A trabajar. quién niego eso? O sea, ese es mi sueño. Pero, a Ajá. ver, pero siendo realistas, a ver, hay que trabajar y tienes que tener tu típico trabajo de 9 a 5 o bueno, algún Ujú, tipo de variante. Pero siento que ya, o sea, puedes tranquilamente cumplir tu trabajo y ya. O sea, siento que otra cosa que a mí me cuestionaba mucho y como que me confundía mucho era como el típico cuando te dicen que si trabajas en algo que ¿qué te amas, como que gusta? Ajá, no vas a trabajar un día en tu vida. Y es de como, tu a vida. ver, no, o sea, de que igual estás trabajando, como que no tiene que ser tu trabajo tu vida entera, o sea, o hacer Ajá. tu trabajo algo que como que sea todo no sé, tu pasión más grande del mundo, porque siento que luego justo por eso se van los límites, porque es como, no, es que esto, así, no sé, a mí me gusta tener un trabajo que es como que, bueno, se acabó a tal hora y ya, Y como chao. Ah, que exacto, sí. sigo mi vida afuera, así de que no me importa Sí, yo, mi sí, yo trabajo es lo siempre suficiente fui para morir. full tajante desde el exacto, yo fui súper tajante desde el primer trabajo que tuve, como que a esta hora salgo y adiós, o sea, chao, ya se está Ujú. quemando la oficina, su problema si es que están ahí, pero yo ya, bye, bye. Sí, pero siento que ahorita está mejorando, creo que cada vez como que Sí,
vamos mejorando en eso, que siento que a lo mejor en otras generaciones antes es como el típico de como no, tienes que sacarte la camisa por el equipo y como que, Sí, o ponerte la camisa por el equipo, ya no sé ni cómo se dice. sacarte. A lo que Em, sales de la oficina, te sacas la oficina del equipo. Pero sí, pero, pero no, no gracias. Pero sí, siento que eso también es otra cosa que uno a lo mejor no se cuestiona y que es normal, pero que debería sí, o sea, cuestionarse. cuestionarse todos. Ahora, si es que les gusta vivir en la oficina, pues También hay gente, súper ajá, bien, que ama su trabajo y súper ama. bien. Sí, 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 sí. cada uno, cada uno. Cada ¿Eh? uno, cada uno. Yo tenía una profesora en el colegio que era cada uno, cada uno. Sí, literal. Así que, ya, pero sí, Sí, no difícil pensar en comparto, eso. pero respeto. Pero lo tolero. Pero no para Qué mí. feo que es. Qué feo que esas frases es como que sape, sape. Pero bueno, Ay, interesante, estuvo interesante. Ya saben que sí, estos nuevos buena episodios pregunta. vamos a venir con preguntas random, pero también de pensar un poquito, como que soltarnos. Y también nos Sí, van conociendo, creo que un poco más así. sí, como que siento que, bueno, son preguntas un poco, obvio, como que críticas y como cuestionarnos cosas, pero tal vez un poco más, ¿cuál es la palabra? Chill. Más tranquilas, porque Ajá, más siento que luego vamos a chill. hablar de temas un poco más fuertes, que luego es como, Sí, 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 este ah, tema está potente, está potente. sí, pero bueno, entonces para pasar al siguiente, bueno, el tema del episodio, hoy vamos a hablar de algo que siento que la verdad es que es muy, 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 muy actual, o sea, de que siento que ha pasado mucho últimamente en los últimos años, como que ha habido muchos eventos relacionados a esto y como que a lo mejor no es algo que muchos nos cuestionemos, que es justo el hecho de como las guerras y la empatía selectiva, que es básicamente como que esta idea de qué guerras oímos más, qué tipo de narrativas oímos con ciertas guerras, por ejemplo, cuando pasó Ucrania, cuando fue invadida Ucrania, como que qué tipo de mensajes escuchamos en los medios, en cambio, cuando hay algún tipo de conflicto en África o en Medio Ujú, Oriente, como que qué tipo de mensajes en cambio escuchamos, o qué narrativas, o qué tanta atención se escucha. Y como que como todo eso está un poco internalizado dentro de nosotros en cómo reaccionamos a ciertos eventos. Y siento que es, ajá, es súper interesante porque lamentablemente ha habido muchos de estos eventos ujú. últimamente Sí, en en nuestra gran mundo mundial. Em, pero siento que se nota mucho la diferencia, ¿no? Que sí, como hemos reaccionado a ciertos eventos total. versus otros eventos. Y siento que a veces no nos damos cuenta como nosotros también estamos muy afectados a cómo percibimos ciertas cosas. Entonces está chévere como que analizar este tema porque nos ayuda como a, desde esa perspectiva, a ver también como que cómo nosotros reaccionamos a ciertas cosas que están pasando a nuestro Ajá. alrededor. Claro, y cómo aceptamos también esas ciertas cosas, ¿no? Como decíamos, ser indiferente también es como ser parte del problema, Ujú. ¿no? No alzar la voz o al menos comentar de esas cosas. Me estoy muriendo lentamente, creo que me va a dar gripe. Ay, no. Ah, Ay, sí, pero bueno, ya tengo pastillas. bueno. Em, Igual me olvidé que no llené mi agua, así que ya no tengo agua, así que en algún momento No, ojalá Dios no mío. muera sin garganta. Sí, empieza como Pero a carraspear. Pero bueno, sí, o sea, súper. Yo no sé, no había pensado en ese término antes como la empatía selectiva, pero como que sí pensaba en que había ciertas cosas, conflictos o desastres como que llegaba a consumir más, digamos. O ujú, sea, por ejemplo, ponte ahorita, no sé si en YouTube te salen los videos de UNICEF pidiendo donaciones para los niños sí. en Gaza y te salen las primeras imágenes, ¿no? De lo que está pasando Ujú, allá. O sea, yo me he dado cuenta que al principio yo las esquipeaba porque era como, no como no me importe, sino como ujú. que ya me harta de cierta manera. No quiero sonar mala ni No, no, apática ni no. nada, pero es como que ya, o sea, ya no quiero ver más maldad en el mundo Ajá, de lo que está ajá. pasando y esquipeo y es como que decía, claro, ¿por qué? O sea, o con cualquier clase de conflicto y otros como que sí los veía, me causaba así incomodidad, pero como que sí Ujú. los llegaba a consumir. Y luego vinimos con esto de la empatía selectiva, y yo como que, oh, Dios mío, tiene nombre. Todo tiene Sí, nombre en esta vida. Ajá. Sí. ajá. No, no, te entiendo completamente, porque a mí también me pasa que bueno, que no sé, sí, es que es difícil saber también, o sea, yo a veces tengo como que momentos que
realmente, o sea, siento que yo tengo ya suficiente como... A veces, no sé, como que uno va a los medios, a las redes sociales como en Ujú, forma de escape. Entonces, como que cuando exacto. ves cosas que están pasando como negativas en el mundo, o sea, siento que a mí al menos como que me genera más ansiedad y me Sí, genera más sí. como pensamientos negativos y como digo, como a ver, si ya estoy ansiosa o tengo pensamientos negativos por otras cosas en mi vida, como que, no sé, lo último que quiero es también... Seguir viendo esas cosas, exacto. Ajá, que siento que obvio, a ver, es un privilegio decir eso porque es como, obviamente a mí no me está afectando eso, entonces Ujú, tengo la decisión de como esquipear un video y no verlo ujú, y apagarlo completamente, mientras que la gente en Gaza está viviendo eso y está siendo matada y está siendo obviamente. se está muriendo de hambre. Entonces, no sé, es difícil eso porque entiendo ambas partes, que digo como hasta un punto tú también ya necesitas crear un límite en donde las cosas no Ujú, te abrumen, porque hasta un punto, ¿qué puedes hacer al respecto, no? Pero sí, como que también pasa eso de que luego dices como, a ver, ¿es esto una decisión consciente mía de que le estoy prestando más atención a ciertas cosas que otras? situaciones que otras, ajá. Sí, Ujú, sí. O sea, creo que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de empatía selectiva que no es egoísmo. O sea, no es como que eres ujú, una mala persona o que no te importa, sino es como ya toda una configuración social, emocional, como dices, que no viene con malas intenciones para nada. No es como que, ay, no te importa que están muriendo un montón de personas por los conflictos y eso, sino que ya es un patrón, o sea, que tú mismo construiste ujú. por cómo te sientes o tus límites o por cómo la sociedad en general te fuiste desarrollando, porque como dices, es un privilegio que nosotros no estemos sufriendo nada de eso, pero no quiere decir que obviamente sea muy latente y muy malo lo que está pasando, no solo en Gaza, sino en Yemen, en Ucrania, en Pakistán o en Afganistán, con todos los regímenes totalitarios ahí, entonces sí es como que está muy influenciada por prejuicios y demás, entonces no es que seamos malas personas, solo Exacto, estamos sí. configurados de otra manera. Ajá. Sí, y a lo mejor no es algo que puedes evitar también, o sea, de que como que no te Mm, das cuenta y justo como tú decías, Pasita, como tu background y tu contexto social y todo como que te lleva a eso. Y bueno, y podemos decir como que qué es la empatía selectiva, que es básicamente la capacidad de como vernos y solidarizarnos más con ciertos mm, pueblos o conflictos que con otros, dependiendo de quiénes sean las víctimas, dónde ocurra la guerra y cómo se nos cuenta la historia, que es básicamente justo lo que decíamos, como que esta, esta forma de como sentirnos más cercanos a ciertos problemas o ciertos conflictos que otros, que siento que a todos nos pasa, o sea, de que, por ejemplo, me acuerdo cuando empezó a pasar toda la situación en Venezuela, como que la gente ujú, empezó a migrar y todo por todo el conflicto político. Me acuerdo que a mí o sea, yo no podía parar de consumir ese contenido, o sea, de que literalmente, ay, o sea, como sí. que, ya, obviamente yo ya me abrumaba muchísimo con todo, pero yo como que no podía parar porque simplemente era como de esas cosas que yo decía, como, ¿cómo puede estar pasando esto tan cerca a nosotros en una sociedad, en un país tan similar al nuestro, como que tan Ujú, cerca, o sea, básicamente tan cerca, claro, que siento hermanos que yo, prácticamente. ajá, exacto, entonces yo sentía como esa responsabilidad de como seguir minuto a minuto todos los desarrollos y como que, no sé, como que cuando he empezado a ver gente llegando em, a Quito o a Ecuador, como Sí, que venezolanos, como que a mí en serio que me mataba, o sea, de que yo era de que lo poco que tenía era como, no, sí, démosle, así como que la gente sí. en los semáforos y así. Que a lo mejor a mí no me ha pasado mucho, por ejemplo, con otros conflictos, como cuando pasó con Ucrania o cuando empezó de nuevo toda la situación con Palestina. O Ujú. sea, no digo que no tenía empatía, pero como Pero era que diferente, claro. es diferente, ajá, es como más fácil para mí, como eso, como evitar el contacto directo, como decir como, "Ah, ahorita no quiero escuchar de esto, no quiero ver esto", porque no sé, como que Ujú. siento que uno se siente identificado con ciertas cosas más que con otras y también por eso justo uno tiende a preocuparse más, a mostrar mayor como nivel de atención justo con esas cosas que con Exacto. las otras. No Claro, sé, o sea, es difícil. literalmente a seleccionar como lo que, consciente o inconscientemente, como con qué y con quién estás empatizando, porque también, a ver, de nuevo, no quiero sonar racista ni nada, pero creo que también tiene mucho que ver eso, porque cuando empezó también todo lo de Black Lives Matter, no empezó, como que tomó más fuerza, Ujú,
entiendo que sí nos puede mover como que el piso, ¿no? De lo que está pasando y que qué mal y toda la represión que hay, bla, bla, bla. Pero como que quizás es un momento y después ya, porque no Sí. llegamos a entender y por tanto no llegamos como a empatizar en su totalidad de qué es vivir esas diferentes realidades, porque Ujú. nosotras, de nuevo, por privilegios que la vida o qué sé yo nos dio, no los vivimos para nada. Vivimos otro tipo de situaciones, quizá como latinos en Estados Unidos, que yo tampoco nunca la he vivido como que alguna cosa fea, pero Ujú. como que llegas a empatizar también un poquito más con latinos, porque somos latinos, que con otros tipos de causas. O otros se te Ujú. olvidan rápido. No se te olvidan, pero como que dices, "Mua, ya, o sea, ya qué hago, o sea, no puedo Sí, hacer más. Ujú, sí, que como que cuando la ola mediática para, como que también para un poco ujú. para ti también, o sea, y siento que, Sí, ajá, como que, como decías tú, siento que es algo importante reconocer que no es intencional, o sea, no es algo que uno decide como que, ah, a esto sí le voy a dar empatía y a esto exacto. no, pero que pasa justo como que inconscientemente y que también, o sea, pasa por como todo esto de estructuras que nos han condicionado mucho en pensar como nosotros y ellos, como en esta separación Ujú, clara entre sur y norte o occidente y oriente, como que, no sé, como que pasa mucho en ese sentido y siento que, por ejemplo, si ya empezamos a hablar de conflictos en sí, no tanto como ujú, personalmente, también en los medios como que esa separación como que influye muchísimo. Por ejemplo, me acuerdo cuando pasó todo estalló lo de la invasión a Ucrania y ujú. todo, como que me acuerdo que hubo la típica narrativa en los medios de como, ¿cómo puede estar pasando esto en un país de Europa? Como, Ah, sí. esto es Ataque normal a en la el Medio civilización Oriente, europea. ajá, es como, Ujú, esto normalmente lo vemos en Medio Oriente, pero no, eso está pasando aquí en Europa, ¿cómo es esto posible? O sea, de que fue el boom porque era como, a ver, esto pasa en África, en Medio Oriente, como que estas guerras son normales allá, pero aquí no, o sea, de que aquí nosotros somos civilizados y esto no puede estar ujú, pasando aquí. Entonces es como esa narrativa exacto. de como, sí, o sea, aquí eso no pasa y por eso está increíblemente mal y es una cuestión súper atípica y debemos actuar frente a ello, mientras que el otro es como, ah, es normal porque son lugares como subdesarrollados, no Ajá. civilizados y es normal que haya guerras. Sí, o sea, aquí sí hay que tomar mucho en cuenta esa diferencia de nosotros y ellos. Y me Ujú, acordaba que de hecho mi hermana me recomendó este libro que te recomiendo también, se llama ujú, Factfulness. Una maravilla de libro. O sea, me vuela la cabeza porque es todo lo contrario de lo negativo. O sea, como que generalmente consumimos un montón de noticias negativas porque el ajá, humano en sí está condicionado para aceptar más el drama que lo positivo. Como que el drama algo hace en el cerebro y en el cuerpo que lo quieres llama la consumir atención. más y más. Ajá, por eso las telenovelas y sus dramas, ¿no? Pero como que es de Suiza, me parece, el autor. Es como que te dice, en este libro te voy a mostrar lo bueno y es como que te dice, 60% de las niñas en el mundo terminan en la primaria y así es como que, ching, o sea, yo solo he visto que el otro 40% no lo hace. Ujú, Entonces es como que hay esta separación de que, como tú dices, o sea, en África es normal, no debería pasar conflictos en África ni en Medio Oriente, pero lo hemos aceptado tanto que yo creo que ya esa idea está tan metida incluso en ellos, o sea, en la gente de Medio Oriente, de África, que es como que tenemos que seguir haciendo esto porque es como parte de nuestra historia. Y ujú, muy inconscientemente, y es que no sé, no debería pasar. Y claro, con Ucrania es como que Europa, esta civilización mucho más avanzada, mucho más, no sé, consciente de las cosas y que se estén ahí dando de golpes o lo que sea, o con sus drones. Es como que inconcebible, pero mientras mueren 377.000 personas en Yemen, eh, no pasa nada porque es Yemen, ujú. que ni sabemos, creo, mucha gente no sabe ni dónde está Yemen. Así a mis estudiantes yo les dije como que Yemen, y ellos, ¿eso es un país? Y yo, sí. Sí, o Entonces, sea, sí. ajá, como que es muy grave eso porque siento que está tan arraigado a todo como vemos todo, o sea, y siento que, me acuerdo que esto era muy loco porque por ejemplo, Latinoamérica también está en el sur global. Siento que estamos Ujú, dentro de los que también es como, ah,
es normal que en Latinoamérica hayan ataques terroristas como Ajá. de los carteles, lo que sea, o que Ujú, se derroque a gobiernos, que haya este tipo de cosas, porque, sí, así. Pero siento que igual, o sea, dentro de todo también hay jerarquías, incluso dentro del sur global, que me acuerdo que yo hice de esto mi tesis de maestría. Pero es Yay. como que siento que incluso como, o sea, nosotros como en Sudamérica, Latinoamérica, también como que nos acostumbramos a decir como, es normal que esté habiendo guerras en África, o sea, o en Medio Oriente, Ujú, como que en estos ujú, lugares como súper no civilizados y como que súper inseguros y así. Y es como un poco esta idea de Occidente que como que nos va transmitiendo a nosotros mismos. Entonces siento que eso impacta a nosotros mismos, como que esas ideas se van pegando a nosotros y por eso también cuando me acuerdo que cuando pasó Ucrania también, o sea, incluso en nuestros propios medios de comunicación también era como impactante, como la invasión en Ucrania, como la gente huyendo, como que los hombres siendo reclutados como a ujú, pelear ujú, en el ejército, así era como la mega bomba mediática y era como, o sea, sí, como que porque para nosotros también de ayer a hoy es como que una mega noticia y como algo ujú, increíble que esté pasando, cuando sí, como que pasa esto, y ha pasado en Yemen, ha pasado en Medio Oriente, ha pasado en países en África, que hasta ahora siguen como en conflicto, como en Sudán, sí. Ujú, em, pero siento que ahí también como que lo que influye mucho es los medios de comunicación, porque tienen justo eso lo que le llaman la jerarquía del dolor. Bueno, ellos no le llaman así, pero se lo pero así se reconoce llama. como la jerarquía del dolor, que justo, que es como, a ver, qué historias em, son suficientemente importantes como para ser la portada principal de las noticias, o qué historias son suficientemente impactantes o tienen mayor relevancia que otras para ser eh, consideradas como las noticias más importantes. Entonces, claro, como cuestiones como em, cuántos muertes han habido en Sudán versus cuánta gente ha muerto en Ucrania y así. Es un poco impactante luego ver los números. Eso me acuerdo que cuando estaba investigando vi Ujú, que era que la guerra en Ucrania generó más de 230.000 artículos en inglés en los primeros 3 meses y en contraste el conflicto de Yemen con más de 377.000 muertos desde 2015. O sea, muchos años más, ujú, recibió ujú. apenas una fracción, o sea, que era como el 2% de esos artículos. Entonces dices como, ¿por qué? O sea, de que en qué momento clasificamos que, a ver, que no estoy diciendo que Ucrania y todo el problema que está pasando en Ucrania No no sea válido, sea claro. Ajá. válido y que no sea un problema muy grave y que algo que de lo que debamos hablar, pero en qué momento eso, que si luego comparas las Priorizamos, cifras, ajá. es como que, a ver, si hablamos de cifras de muertes, de años y todo, es como, a ver, Yemen ha estado muchísimo más años en esto, como porque no estamos priorizando este otro conflicto. Pero es como que justo esta idea de como es que a una persona blanca o un país blanco europeo le está pasando esto. Eso es más impactante y más importante que un país de color, como que es normal Ujú. que pasen esas cosas, como que no es noticia que sea relevante como cubrirla al mismo nivel. Que sí, que es muy fuerte que pase esas cosas, pero pasan y como que siguen pasando hasta ahora con muchas historias más, como con Sudán, con Palestina. Somalia Y también, República del Congo, la República Democrática del Congo, pues. Sí, 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 o sea, pasa muchísimas cosas. Y eso te decía, es como que, no sé si en general la prensa sea tan amarillista que nos muestra todo lo malo. Y lo bueno es como que tenemos que ir a otras fuentes un poco más independientes, digamos, creería yo, como sí, un poco más alejadas del mainstream, porque siempre vamos a ver en primera plana, sí, lo súper malo, pero no vemos ujú, lo súper bueno. ujú, Entonces, claro, sí, yo no sé si se selecciona eso, como te decía, consciente o inconscientemente, pero sí hay una jerarquía, como tú dices, así de que estoy, con quién quieren estos medios que yo empatice más y ujú, a que haga más bulla sobre qué, porque claro, o sea, Ucrania
terrible y todos los países como que se unieron y que vamos a hacer Me acuerdo cuando fui a Inglaterra, iba a ser Eurovisión en Inglaterra porque se supone que iba a ser en Ucrania, pero Inglaterra dijo como que no, nosotros hacemos porque somos hermanos y ni sé qué. Ajá. Y yo como que, o sea, hasta en ese tipo de cositas como que tratan de mostrar un poco de, no sé, como este show, que no es tanto show, o las banderitas que se ponían, los pins de la Sí. banderita de Ucrania y ahora está bastante con Israel y Palestina. Pero claro, o sea, ¿quién sale a hablar de Yemen? ¿Quién sale a hablar de Ujú, Somalia? ¿Quién sale a hablar de Sudán? El único que yo he visto, debe haber unos pocos otros, pero el único que yo he visto como que habla de estos conflictos es de Lethal. Como ujú. que el man se va y se mete a Sudán y te muestra cómo es cruzar de Sudán a todos esos países de allá y es como que, o sea, si él no me muestra, yo ni por enterada que qué específicamente pasa en Sudán, porque yo sé que está en conflicto y demás, pero como que no, no sé más. Entonces sí es denso, o sea, como que el nosotros y ellos es muy fuerte lo que hemos construido en la... Esa es una cosa que nos impusieron y lo hemos aceptado, ya ves, ahí está la respuesta a la Exacto. pregunta. Otra cosa más. Ajá. Nosotros y ellos, separarnos, ajá, y no debería haber Sí. tanta división. Obviamente cultural y creencias y eso, ya, pero no debería ser un Es que es una detonante para escalera. conflictos. Es Ah, una exacto. me acuerdo que sí, que en una de nuestras clases con la Tamara siempre hablábamos de la Ujú, escalera y era como es que siempre va a haber alguien abajo de la escalera, como que porque necesitas que alguien esté abajo para tú poder estar arriba. Entonces es exacto. como, sí, pero bueno, justo ahorita que dijiste lo de Inglaterra y cómo fue la reacción frente a la invasión de Ucrania y todo. O sea, a mí algo que siempre me cuesta mucho, porque digo como, a ver, no es como por minimizar una tragedia, que sí es una tragedia todo lo que Ujú, pasó en Ucrania y es terrible, o sea, y lo que sigue pasando y que dices que como es un conflicto que quién sabe cuándo va a parar y cuánta gente ha sufrido y ha sido desplazada y todo. ujú, Pero a mí me cuesta mucho o sea, ver en la práctica como por ejemplo, países en Europa abrieron sus fronteras como a los refugiados ucranianos y era de que, o sea, por ujú, ejemplo, en Inglaterra o en Reino Unido crearon un scheme completamente nuevo para los ucranianos que era como, sí, pueden venir, les vamos a dar casas, les vamos a dar esto, ayudas, como que vengan. Y en cambio, como que para el resto, su discurso es como ya no queremos más refugiados, el país está lleno de ujú. gente que llega en botes, como que Nos como quitan la los gente está, trabajos, sí, como que la cómo viene delincuencia. gente que le estamos pagando con nuestros taxes, que vivan aquí gratis, como que reciban educación gratis, que reciban medicamentos gratis, y es como... A ver, si estabas hablando justo de que hay que ayudar a nuestros hermanos ucranianos porque están pasando por este conflicto, que no pueden hacer nada y que qué terrible situación, perfecto, o sea, digo, no está mal, o sea, es como debería Ujú, ser, pero ¿por qué esa es tu reacción frente a ellos así? Y luego frente a la gente que viene de Medio Oriente, me acuerdo cuando pasó todo lo de Siria, como que nadie quería ujú, abrir las puertas a sus países porque era como, no, es que ya no tenemos capacidad para recibir a más gente. Entonces, como, y no sé la verdad en cifras cómo haya sido la situación, pero te aseguro que fue muchísimos más ucranianos los que recibieron frente a cualquier otro país de cualquier otro conflicto en situación de refugiados. Entonces, eso a mí me frustra mucho porque digo como, o sea, ¿qué cosa más obvia necesitas para ver que hay una clara división entre quienes consideras como parte de tu sociedad y y dignos de quienes no. recibir tu Ujú, ayuda y quienes son solo una molestia para ti y que vienen, según tú, a aprovecharse de tus beneficios y a sacarte la plata y que no son ujú. dignos de tu ayuda, ¿no? Eso, Y eso me, hacer me lacra causa de la conflicto. sociedad. Sí, no, e incluso cómo la gente se desplaza, porque no será el caso de todos, obviamente aquí solo estamos generalizando, habrá muchas descripciones. La Exacto. gente de Ucrania pudo salir, a ver, como dices, no que sea minimizar el problema, ¿no? Porque obviamente sí es, al menos en estas zonas rojas donde todavía hay bombardeos y Sí, todo demás, terrible. es súper complicado, pero en teoría pueden salir más fácil, digamos, o sea, como que pueden conducir a otro país o pueden tomar un avión a otro país, pero la gente que sale de Siria, de toda la parte del Medio Oriente es como que mueren ahogados en el mar porque tienen que salir en esas cosas flotantes que pues, son para el lago y tienen que cruzar todo un pinche océano. Ujú, Y recién creo que hubo una noticia de que ni sé cuántos migrantes lamentablemente murieron en el mar. Y son niños, son bebés. Y ujú. hasta ahí ves como que les dan vuelos humanitarios. Vengan, o sea, nosotros recibimos, pero los Exacto. otros
ahóguense y cuando llaman a emergencias como que no, no es Grecia, si no es ni sé qué país, o sea, no, no tenemos jurisdicción en esa parte del mar. Y es como que, o sea, ya solo vamos a ir a recuperar cuerpos. Y la gente Ujú, que les ayuda, como te decía en el otro episodio, es como que estaban acusados de tráfico de personas. Y es como que, a ver, exacto. o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, no sé, también me causa mucho, mucho conflicto eso. Y ahora Sí, mucho más. Es como que trato de empatizar más con todas las causas, porque hay muchísima gente aquí todavía que se queja de los venezolanos y haitianos, y así es como que, o sea, entiendo la molestia que también puede causar el ver gente diferente, pero es como que, a ver, nosotros no llegamos ni a entender una mínima parte de lo que es desplazarse, dejar todo y venir a hacer en otro país algo que puedes ser ujú, el doctor, o sea, como que tuviste un PhD en tu país, pero no puedes ejercer y tienes que venir acá a estar, no sé, poniendo gasolina, en el mejor de los casos. O sea, ujú. no se entiende, solo nos molesta el que esté aquí y no vemos más atrás. Exacto. Y las Sí. inconsistencias morales, justo, porque es como, siento que, ajá, como que dices como que, ay, sí, qué pena, como con este grupo, o sea, de que siento que justo en Ecuador, por ejemplo, si ya nos hablamos muy en específico, siento que igual, o sea, ahorita, no sé, porque yo no estoy ahí, tampoco no sé cuáles son los discursos, Ujú. pero sí me acuerdo que cuando pasó lo de Ucrania también era como, no, pobres los ucranianos, qué terribles verles cómo salían en los trenes, separándose de sus familias y así. Y luego es como, la misma gente luego es como, no, es que los venezolanos ya porque siguen viniendo ya no deberían entrar. Y es como, a ver, ¿de qué estás hablando? O sea, tienes empatía por los unos, pero no por los otros. Y yo entiendo también, o sea, porque, a ver, como en todo universo hay gente y gente, o sea, hay personas que vienen con las mejores de las intenciones a trabajar bien, a buscarse su vida, y luego hay personas que vienen con malas intenciones y justo aprovechan o mal aprovechan como cosas que no debería ser así. Pero digo como que, o sea, no puedes luego generalizar y como decir como, no, es que todos estos son terribles y ya no Ujú. deberían entrar. Y justo como que ponernos en los zapatos de ellos y decir como, por ejemplo, en el caso de los venezolanos. Digo, a ver, nosotros nunca estuvimos tan lejos de que nos pase exactamente lo mismo y quién quite que en algún momento en nuestra vida nos tocaría pasar algo similar. Entonces, Dios, toca madera Toca en todas madera, partes. toca toda la madera que haya. Pero, pero digo como que si es que eso no es suficiente para darte un poquito de empatía, de decir como, Dios mío, gracias a Dios, yo no estoy en esa posición, pero qué pena por la gente que sí, como que voy a tratar de ayudar en lo que mínimo que pueda, porque a la final Sí, nosotros tampoco estamos en posición de ayudar a todo el mundo y decir como, sí, por más que quisiéramos. Pero sí, siento que luego hay personas que como que se les apaga ya el switch de empatía también con ciertas sí. situaciones y es como, ya, ¿Qué de eso, Dios mío? Dios mío, es una alerta de qué, de terremoto, de tornado. espérate. Ay, no sé cómo apagarlo. Es que no sé si lo escuchan. Ay, ya Sí, se se apagó. escucha feísimo. Por eso te Qué digo, ¿alerta horrible. de qué? ¿Alerta de qué es Es eso? que me olvidé completamente que iba a haber hoy justo el test Simulacro. de, ajá, de la alerta de Emergency Alert en UK. Ah, Y es de qué esas que te llegan susto. como al celular y no puedo hacer nada. Pero, o sea, sí sabía que era un test, pero sí dije de qué está pasando. Qué susto. Pensé Yo que me era la acuerdo que eso alarma me de incendios. pasó. Eso me pasó en Estados Unidos, que yo estaba en mi cuarto y empezó, pero durísimo, y de todos los teléfonos, y yo, ya, o sea, ya nos invadieron, ya nos vamos a morir Muerte. aquí, y luego te sale como que en Nueva Orleans, las épocas que he ido Ajá. siempre es como Uy, qué miedo. de Ajá. inundaciones y de huracanes, entonces siempre te ponen la alerta de eso, entonces, Qué pero la chistoso primera vez que. yo casi como a las avestruces, supuestamente que metí la cabeza así en la tierra, o sea, aquí no me lleva Ay, nadie, ¿no? no. Sí, qué chistoso. Después ya No me se me hizo había. normal. Sí, creo que no me había acordado que iba a pasar esto y luego sí entré en pánico porque aparte como nosotros hablando de guerra de aquí yo de mierda, ya Yo me por llegó eso la sí te hora. iba a bombardear, Dios mío, ya. En Me vivo escucharon. grabado. Un hito histórico. Perdón la Ay, interrupción. sí, pero así pasa, así pasa. Pero sí, Ay, ajá, entonces no sé, y siento que, bueno, parte también de todo esto de la jerarquía de dolor, no es solo como, bueno, vamos a hablar mucho de cierto tema en específico y no vamos a hablar mucho de otro, sino también es como las palabras que se usa, el lenguaje que se ujú, usa, por ejemplo, sí, cuando hablábamos de Ucrania, se hablaba mucho de como la resistencia heroica, o sea, de la gente como que se quedaba a pelear, como el pueblo que lucha por su libertad, como todo esto, o sea, de que como dándoles este feedback positivo,
Mientras que en otros conflictos, tipo en Palestina, se habla mucho de violencia cíclica, terrorismo, como que algo que es normal, que pasa mucho, como que, como este círculo vicioso del que nunca han salido, y en cambio en África siempre es como, guerras de tribus o de pueblos, y es como, sí, o sea, son inevitables, y Ujú. Son realmente como que, culturales, déjenles ahí, ajá. sí, entonces como que hablar también en esos mensajes o en ese lenguaje, influye también cómo tú lo percibes, porque claro, si yo Sí, lo veo así, claro. dices como, sí, o sea, es que en Palestina ya va cientos de años en conflicto, entonces uno también dice como, ay, o sea, de que ya, Ya, otro conflicto más, o sea, otra bombardeo, o sea, sí. Mientras que, ajá, cuando hablas de Ucrania, de la invasión y que la gente que está huyendo y así, em, te impacta, impacta como tú sí, entiendes del conflicto. sí. Y aparte, o sea, como dices, son los discursos, pero a ver, no es la misma historia, pero como que sí tienen algo parecido porque ya, digamos, Palestina, Israel, sí es histórico su conflicto, pero si analizamos también Ucrania con Rusia y la Unión Soviética, también Ujú. es muy histórico el conflicto que ha habido ahí después de Exacto, de lo que cayó el muro y bueno, se disolvió la Unión Soviética. Es como que siempre ha habido un conflicto ahí entre Rusia y el ex territorio de soviético, ¿no? Entonces ujú, como que viene desde no me acuerdo en qué año fue, 2000 algo, 2014, 2013 será, ujú, cuando quisieron Ucrania ser parte de la Unión Europea como tal, o sea, firmar los tratados y que el ujú, presidente, yo no, ni sé cuánto, no sé, tenía que firmar y al final no hizo y se desató esta revuelta social, pero increíble que duró meses, o sea, meses, sí, meses, 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 que el presidente salió huyendo, que convocaron elecciones, que murió un montón de gente, y es como que diferente quizá escalada de violencia, diferente situación, pero al final es histórico el conflicto que también existe ahí, pero claro, como está en una región que es blanca ujú, y que son los colonizadores, como que sí tiene mucho más de impacto ese discurso, y como dices, claro, si nos movemos a Sudán o nos movemos a República del Congo, entonces como que, o sea, es un conflicto que quizá lleva la misma cantidad de años históricamente en ujú, desarrollo, pero no nos importa porque hay entre suníes y chiitas se llama, como que ujú, ya, ¿qué pasa? O sea, ahí nadie habla, por ejemplo, ya del genocidio de Ruanda, porque fue algo entre tribus que simplemente pasó y ya. ujú. Y no debería ser así. Y yo creo que aquí es, al menos en Ecuador, a menos que haya estudiado lo que es en específico, casi nadie conoce del genocidio en Ruanda o los diferentes No, genocidios que han habido en diferentes partes, porque solo, y de nuevo, no minimizando, pero solo es como el holocausto, que fue lo peor, o sea, sí, el de lesa humanidad y no sé qué, pero hay un montón no se llama tribucidios, ¿cómo se llama? Bueno, pero de, hay una palabra para eso, el exterminio de las tribus en general. sí, Eso, como que siempre pasa, y los chiitas y los suníes siguen en conflicto. ujú, Los talibanes con los budistas, por ejemplo, siguen en conflicto. eh, y de eso casi no se habla. Es como que los exacto. talibanes son terribles, sí son terribles, pero nadie habla de lo que pasó antes en Afganistán, que eran muy libres. O sea, la sociedad en Afganistán era demasiado liberal y Ujú, luego de nuevo los talibanes y destruyeron un montón de estatuas de Buda y ni sé qué, porque simplemente no les gusta. sí. Y aparte, Entonces, sí. ¿quién fue el culpable de todo lo que pasó en Afganistán? No lo voy a decir, pero todos sabemos quién fue. Sí, tú sabes. Justo esa era mi idea que estaba pensando, como que asociamos muchísimo esos países de Medio Oriente con el terrorismo, por Ujú, sabemos exactamente quién, y que sí. financió también muchísimo del régimen talibán, porque siguen usando sus convoys y tienen armas provenientes de esa parte del mundo. Sí, Entonces, pero como que, no, pero fueron ellos los dos civilizados que se metieron y a que guerras. liberaron al pueblo y ni sé qué, y es como que, no, pan, o sea, cálmate, aquí fue toda una excusa para, no sé, y luego piensas como que cuánto vale una vida, ¿no? O sea, cuánto una vida en Europa vale mucho más que una vida en África. Ujú. No sé, no sé, no sé, no sé. Es muy triste. Sí, y siento que luego también me acordaba, o sea, mientras tú decías eso, también me acordaba que parte de es también que concebimos los problemas europeos, occidentales, como los problemas globales, o sea, justo como luego la invasión de Ucrania, todo, o sea, a pesar de ser un conflicto que ya lleva muchos años
si lo comparas, por ejemplo, con el conflicto en Palestina y todo. A ver, sí, a lo mejor son comparables en años, en cuestiones, Ujú, todo lo que va detrás. Pero luego siento que siempre, o sea, las cuestiones que pasan en Europa es como, así, es un problema global, o sea, de que esto que está pasando en Rusia y Ucrania como que puede escalar y ser una guerra mundial y todo. Entonces como que eso también impacta en la atención que le damos porque es como, no, es que esto que esté pasando esto en Europa afecta a todo el mundo, como que ujú. el ciudadano europeo ucraniano es visto como el ciudadano global, mientras que, no sé, el ciudadano palestino es solo un ciudadano de Medio Oriente. Ese es un problema de Medio Oriente, no es un problema de nosotros, o sea, de que eso nunca vaya a escalar fuera del Medio Oriente. Entonces es Exacto. como, siento que ahí también sirve para que nosotros hagamos esa separación. Y eso es un problema muy colonial también, porque justo como que vemos esta idea de que em, el sufrimiento en ciertas partes es equivalente al sufrimiento global o a un problema global, mientras que en otras partes se narra solo como, sí, como sí, como algo local, algo particular, algo prescindible. O como Eh, algo crónico, ya como que es tan sí, crónico que también ya, parte. o sea, lo Ujú. dejas ahí. Sí, como que Sí, ya no se puede hacer nada, como que es normal, siempre se pelea. Y luego, ay, no, sí, ay, no, es que siento que podríamos hablar de tantas diferentes cosas en este episodio, pero sí. como que luego también te pones a pensar y dices como, por ejemplo, en África, como que, ¿por qué hay tanto conflicto todo el tiempo? O sea, como que, ¿por qué ha habido Ujú, tanto problema histórico? Es porque concebimos esta idea colonial global de que el Estado-nación, cuando hubo como el Scramble for Africa, y como que se mm, delimitaron fronteras en África que no tenían nada que ver con lo que realmente era África en ese entonces obviamente va a haber conflictos porque estás delimitando estados o lo que sea en configuraciones geográficas muy diferentes a como funciona en sistema de tribus o de pueblos originarios o lo que sea. ujú. Entonces, como que obviamente por tu culpa, porque hiciste tú esto hace miles de años, como que hay muchos conflictos, porque si estás obligando a dos tribus completamente diferentes a convivir dentro de un espacio Espacio, delimitado. Como que obvio va a obvio. haber conflictos, o sea, ¿qué esperabas? Pero siento que por eso para ellos es como, no, es que está en su naturaleza ser eh, no civilizados y pelearse Ajá, y hacer esto. Y es como, por sí, eso eso no pasa en Europa. Y es como, no. sí es estúpido. Y también solo se toma o se pone atención a, no solo conflictos en general, pero me acordaba mucho de lo que pasó con el ébola, por ejemplo, que Ujú, empezó el brote, ¿no? En África y fue uno, dos y que nadie le hacía caso. O sea, en África era problema de África. Pero ajá. eso luego ya los casos ya empezaron como que a crecer exponencialmente y ya se cruzó a Europa. Ahí sí ya fue Ujú, como que, Dios mío, o sea, manden las brigadas de Médicos Sin Fronteras, de la ajá, Cruz Roja, exacto. porque tenemos que controlar esto. Ni siquiera como erradicar el ébola o curarlo, sino como que el ébola no debe cruzarse acá. O sea, el ébola tiene Ujú, que quedarse en África. Y no solo exacto. el ébola, sino otro tipo de enfermedades que lamentablemente por las situaciones precarias en las que viven la mayoría de países en África se desarrollan, ¿no? Por el ambiente y demás. Pero es eso, o sea, no es como que voy a estudiar y a invertir recursos para curar o al menos contener los síntomas y demás, sino es como que simplemente para que no se cruce el charquito Ujú, a mi civilización, que ya no tiene enfermedades. ujú, Como porque que no es es una enfermedad, aceptable, eso no es ajá, aceptable. es una enfermedad muy de África y allá verán cómo hacen y con la cólera, por ejemplo, que en Europa no hay cólera, pero en África la gente y los niños mueren de cólera, o sea, brutalmente, pero tampoco nadie te habla de eso. Y a veces también son, como dices, o sea, son los rezagos del colonialismo. Para no Sí. ponernos explícitos. Sí, exacto. Que hoy amanecí toda arrebatada, así como que no, no voy a usar palabras, porque el anterior video tuve que mutear mucho. Entonces, oye, Sacar, censurarnos a respiro. nosotros mismos. Ay, justo Sí, vi un te digo, TikTok que era como, bueno, no sé si te lo mandé, creo que sí te lo mandé, que era como, hoy amanecí tranquilo, así Ah, que, sí, sí, sí. y era como algo, no me acuerdo cómo era, pero era como, por eso me Sí, voy sí. en contra del gobierno, que no, Sí. algo así, ¿te acuerdas? No me acuerdo cómo decía Sí, 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 me exactamente. mandaste. No me acuerdo qué sí exactamente, pero sí, sí, soy yo. O sea, hoy amanecí pacífico. Abajo el patriarcado y el sistema capitalista, ¿verdad? Y muerte a Israel. Era todo el Estado Sí, bien
sí, Día de Israel. Sí, Pero bueno, sí, no nos sí, pongamos qué loco. políticos. No, Dios mío, es que amigos sí hemos tratado mucho de contenernos políticamente porque Anita y yo sí tenemos no somos radicales, pero sí somos eufóricas, diría yo, cuando hablamos de ese tipo de cosas. Sí, sí, está difícil, está difícil. Siento Sí, que a sí, pesar de sí. que nos hemos contenidos, igual hemos dicho muchas cosas. Por favor, no Y creo lo... que nos hemos vuelto más políticas porque los primeros fue como que, chill, no Sí, pasa de nada, que sí. bueno, pero hay que entender el otro lado de la historia. Y ahora es como, no, muerte. Todos muéranse, mañana vamos a morir Sí, aquí. pero, ajá. Sí. Y bueno, y ya siento que para ir concluyendo el episodio un poco, siento que otra parte que queríamos hablar con respecto a la empatía selectiva, con respecto a los diferentes conflictos, es también el rol de las redes sociales, porque obviamente Mm, ahora, antes no había, o sea, no tenían un rol las redes sociales en este tipo de eventos históricos, pero siento que ahora, obviamente, porque las redes sociales son una parte tan grande de nuestras vidas mm, y influye tanto en los medios de comunicación y todo, como que también cuando hay este tipo de conflictos o problemas políticos, como que también en las redes sociales es como uno de los primeros lugares donde se ven las posiciones políticas, como que se ven, eh, sí, como tipo de las cosas posturas, como ajá. para establecer posturas contra un evento u otro. Y siento que ahí se ve mucho lo de la empatía selectiva, porque siento que, bueno, parte es justo como lo que hablábamos de empatía natural, de que como que te sientes más identificado con ciertos Ujú. problemas que otros, Prejuicios también, ujú. pero parte también es esto de la performance, o sea, todo es performativo también de que, me acuerdo muy claro, no sé si te acuerdas tú, cuando pasó todo lo de Palestina como al inicio y todo, como que hubo que era como, no me acuerdo si era una imagen, un video, que era, déjame buscarlo, yo tenía la imagen, que era la de All Eyes on Rafah, que era una Ah, imagen como de ya, 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 AI ya. y que como Ajá, que se volvió ajá. súper viral y que todo el Sí, mundo lo sí, sí, estaba sí, 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 compartiendo. sí. Y técnicamente creo que era para recaudar fondos Sí, para me el parece que sí. conflicto y todo. Sí, sí, me acuerdo. Pero como que era, o sea, no sé, a mí siento que cuando veo ese tipo de cosas me impacta mucho porque digo como, a ver, como que esto hasta qué punto está ayudando en algo, hasta qué punto como que estamos logrando algo compartiendo una foto en redes sociales. Yo soy de la postura de que digo como que eso es mejor que nada, o sea, de que a la Sí, final, así sea como compartir una foto X random en tu algo estás historia de tus haciendo, seguidores, ajá. algo, o sea, de que a lo mejor alguien que no sabía qué está pasando o algo, como que algo va a decir como que, ah, ¿y esto qué? O sea, yo La soy de la curiosidad, postura de ajá. eso, ajá. Sí. Pero también es un poco impactante luego decir como la cultura de las redes sociales como que se ha vuelto muy esto del performance y de como, ay, comparto o cambio mi foto a, creo que la de Ucrania era que como que la gente empezó a cambiar su foto a como que banderas de Ucrania y así. Sí, sí, Entonces eso te como, digo, era todo con la bandera de Ucrania para ajá, y es entonces. como, a ver, pero y una vez más, como, ¿por qué estamos haciendo esto contra, o sea, por qué está pasando en Ucrania? Ahorita, bueno, con todo lo que está pasando en Palestina, gracias a Dios, como que ha ganado mucha atención. Pero ya porque estaba a un nivel un poco insostenible. Mm, em, a pesar de que ha sido un ya está conflicto que va insostenible, ¿no? años de Poco. años, ajá, o sea, de que ya porque está en el borde del colapso, siento que por eso tiene mucha atención, pero ha sido igual algo que años de años de años nadie ha hablado del tema para nada y ahora es como que Sí. obviamente en redes sociales está usando mucho y así, pero es como eso, como que la idea de cómo se usa también las redes sociales para construir estas narrativas de qué vale la pena hablar Ujú. y ¿Qué qué... vale más? Ajá. Ujú. Sí, y es justo lo que hablamos del capítulo anterior de Haití. Como Ajá. que en Haití también el conflicto ha sido histórico y ahora está terrible, también es insostenible la situación, la hambruna, las pandillas, pero nadie le está poniendo atención más que Dolce Vele, que es de W, algunos otros de BBC, CNN, Ujú, pero no, es porque algo muy grande tiene que pasar, como lo que pasó recién en Palestina, que bombardearon y estos periodistas les alcanzó ujú. la bomba y fallecieron y grabaron, o sea, justo estaban grabando cómo impactó y demás. Y es como que, qué triste que alguien tenga que literalmente morir para que quizá otras historias sean
contadas en estos espacios que Ujú. ya tienen visibilización, porque pasa lo mismo en Haití o pasa lo mismo en Yemen de periodistas que han desaparecido o cualquier cosa y es como que ni por enterados, o sea, ni siquiera creo que los periodistas creo que quieren ir a cubrir lo que está pasando en Yemen o Sudán, em, no sé, Sí. sí es triste todo lo que pasa. Sí, o sea, y al final también te pones a pensar y también, o sea, ya luego, bueno, a ver, este puede ser un otro tema en sí mismo, pero como que también los algoritmos en las redes sociales también influyen mucho, o sea, de que yo, a ver, he oído muchas teorías conspirativas con respecto a los, Conspiranoicas. ajá, que con respecto a los algoritmos, pero sí, como que también hacen push a ciertos conflictos más que otros, como Ujú, que, no sé, en Twitter, en Instagram, como que amplifican los temas que generan más interacción, ujú, y no necesariamente los que son más urgentes humanitariamente, o sea, o los que necesitan ayuda más urgentemente. claro. Entonces, como que sí, es difícil porque siento que luego oímos mucho de los conflictos que se vuelven virales, pero de los que no es como que completamente invisibilizados. Que una vez más, o sea, siento de que no es como una competencia en como que, ay, deberíamos ayudar a este y no a este o lo que sea, porque a la final todos son conflictos, todos son igualmente importantes con respecto a tener atención o ser visibilizados, pero sí es como un poco conflictivo como que pensar en cómo se... Ahí está como jerarquía muy, muy Ujú, marcada y, y que también como esto, de que luego compartir una historia, un post, como que se convierte en una acción política simbólica muy rápida, o sea, de que sí, como que así, esto es lo que debo compartir y como que estoy mostrando mi apoyo a Palestina o a Ucrania o lo que sea, pero como que luego qué pasa, o sea, de que qué es el siguiente paso, o sea, hay seguimiento después de esa acción política o la gente se olvida de las causas. ujú. ¿O Sí, qué pasa? O sea, de que dejas de es que es escuchar muy o rápido. leer cuando deja Ujú, de ser una tendencia. O sea, no sé, ujú. es difícil. Sí, exacto. Y algo que yo pienso es como que esto de la empatía selectiva, como que dice mucho más de nosotros como a nivel personal y como sociedad que de los conflictos en sí. O sea, Ujú. no sigo, o sea, como no quiero que entiendan que minimizo los conflictos, sino como que Sí. sí debería ser un trabajo más de interno, creo yo. Y hacer un trabajo interno también lleva a que una sociedad cambie, creo yo. Ujú. Entonces, no sé, es como decía Anita, como que es lo cultural, lo de los prejuicios, los intereses políticos, las narrativas que escuchamos y demás. Pero sí, o sea, el dolor no debería ser, no debería tener como que sus niveles o sus jerarquías, ¿no? Porque Ujú. una persona o una familia que pierde todo por el conflicto en Gaza, la situación, digamos, será un poco diferente, pero una madre igual que pierde un hijo en Somalia o qué sé yo, en Sudán, sigue siendo dolor, ¿cachai? O sea, no es como que puedo diferenciar eso, son diferentes situaciones, quizá, pero sigue siendo la misma catástrofe, no sé, devastación, Sí. dolor, pérdida y demás, pero les damos muchísimo más importancia a otros, a otras personas, a otras vidas, a otras situaciones. Entonces, no sé, es como que deberíamos ampliar nuestros horizontes, así más allá de las fronteras. Sí, y como que pensarlo y cuestionarlo también como... Y no sé, como que también parte de mí dice como que también es parte de uno mismo como hacer el ejercicio de como cuestionarse de dónde me estoy informando, de qué tipo de... O sea, sí, porque muchas veces, a ver, yo también recaigo en el que todas las Sí, noticias que escucho son las historias de la BBC, así en Instagram, sí, BBC, o lo que veo CNN. como... Ajá, entonces digo como... Sí, como que si está pasando algo random en Somalia, como que obvio no lo voy a escuchar, o sea, de que, o me pasa a veces que igual, o sea, por ejemplo, yo que no soy en Ecuador, es como que a veces, o sea, cero, como que también no escucho noticias de Ecuador o lo que Ujú. sea, y es como que luego digo, ah, no tenía idea que estaba pasando esto, o sea, de que escucho algo de que, ah, hubo esta marcha, y yo de que, ¿qué? ¿Marcha? ¿Para qué? Así, de que bueno, que ya luego son Para que cuestiones gane el muy bolón. locales, ajá, y yo de que, ajá, o sea, de que, ¿qué está pasando? Y que también no podemos esperar que, a ver, que todo, absolutamente todo sea cubierto por los medios de Oficiales o comunicación más mainstream. grandes. Ajá. Ajá, porque no, a ver, también es imposible. Pero como que justo hacer ese ejercicio de decir como, a ver,
algo, escuché de esto, como que meterme, indagar más, como que ver qué está pasando, Sí, ver qué total. puedo hacer, o sea, como que, bueno, si es que tu forma de activismo es como compartir información en redes sociales o donar o lo que sea, como que está bien, es legítimo, pero como que tratar de ser conscientes de que los conflictos siguen y hay que como que dar ese seguimiento y como que, sí, como que también hacer el análisis de cómo ver cómo se está hablando de un conflicto frente a otro. O sea, cuando hablamos del lenguaje que se usa y así, como que decir, Las ah, palabras, sí. me doy cuenta de que cómo se está diferenciando aquí esto, que no es consciente. Muchas veces como que no es que los periódicos mainstream se sientan a decir como, ah, tengo que usar estas palabras para hablar de Claro, es lo que enganche Ucrania. más, o sea, lo que vaya a enganchar más y venda más, porque al final los medios Sí. tienen que vender para seguir a flote. Pero, Ujú. pero sí, o sea, siempre hay que tratar de consumir los dos lados y eso creo que le agradezco muchísimo a Francisco que nos hacía ver sus videos de, bueno, tú sabes de quién que me Horribles. han... sí, era como que, ¿por qué, maldición? O nos hacía, nos daba las fuentes como que de más, nosotros somos un poco más demócratas y era como que no, pero tienen que leer también lo de se me fue, los republicanos y así. Entonces como que me muero de iras, pero toca, si no, como entiendo. Sí, tengo que escuchar a ambos lados y, ajá, y yo también, yo soy muy, ¿cuál es la palabra? Muy bias en lo que Sesgada. yo quiero escuchar y lo que yo quiero leer, que Sí, siento que bueno, también está bien, pero sí siento que es importante justo como que el otro buscar lado. fuera de lo que uno piensa y fuera de nuestras perspectivas y ver cómo ese ejercicio de como que sí, cómo se está hablando de ciertas cosas de ambos lados. Y ya luego con eso también puedes tomar tu decisión y crear tu opinión basada en toda la información que Y en tengas. los hechos, sí, sí. Sí, si quieren hacer ese Sí. ejercicio y si son un poco más de demócratas o de izquierda o centro izquierda, vayan a Ujú. ver el video, la entrevista que tiene Candace Owens con Kanye West para que como que se prenda un poco la chispa de lo que hay adentro. Vean cualquier cosa que haga Candace Owens a ver Ay, qué sí, por piensan. Dios. Ay, no me acuerdo. Bueno, esto ya está súper random, pero me acuerdo que igual nos hizo ver. Ay, no me acuerdo ni de qué tema era, pero me acuerdo que era alguna cuestión de migración o terrorismo, algo así. Y era una chica o señora o lo que sea, que era como que, ay, no me acuerdo ni de qué país, pero básicamente que era una sobreviviente de mutilación. em, y no me acuerdo si luego era como que se fue a Estados Unidos, no sé, pero la man era básicamente como que defendía el lado republicano, el lado conservador, de que Ah, tenía que como que, sí, como que sí, que el Medio Oriente y todo está mal y que hay que ir a salvarlos y mm. así. Y me daba muchas ideas porque siento que, a ver, como que obvio es difícil cuando escuchas a una sobreviviente, a alguien que estuvo ahí y que de su experiencia vivida como que habla de un Ujú, tema, pero obvio ujú, ella tenía la postura completamente contraria, que era como defendiendo a los que uno no quiere defender. claro. Entonces, sí, pero bueno, eso sí ya está muy Sí, random, sí, pero me acuerdo que vi eso y sí, dije como, no, odio esto, no quiero escucharlo. sí, o sea, sí es un ejercicio súper Incómodo. complejo, creo yo, como incómodo de escuchar eso, porque sí me acuerdo clarito en esa entrevista que decía que la esclavitud fue opcional, ni sé qué vainas, Ah, y sí. yo, ay, no, cállese, señora, Por cállese. favor, ya no. Era Sí, una tortura, Dios mío, eso. Sí, 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 que su bestia, el horrible. presidente de los Estados Unidos, pero bueno. Ya, X. Háganse esa pregunta, como que amplíen su empatía selectiva, aunque sea incómodo muchas veces, porque va a ser Ujú, incómodo, pero relaciones sanas entre parejas, entre amigos y entre la sociedad, yo creo que se hace a base de conversaciones incómodas. Así que ujú. les queda otra tarea Muy ahí. bien. Sí, y bueno, y déjenos ajá, en los comentarios, Sí. déjenos qué piensan sobre estos temas. Siento que, sí, como que, bueno, como que siento que hablamos mucho de los diferentes conflictos y así, o sea, no era un episodio tanto de los conflictos en específico, porque como dijo Pasita, como que todos los conflictos son igualmente de igual importancia y requieren la misma nivel de atención. Pero sí, como que pensar en esto de que como que cómo he pensado yo en ciertos conflictos, ya ¿Y en sea qué otras como, situaciones? Ajá, no solo conflictos, ajá, sino en qué eso, otras sí, como situaciones han visto la empatía selectiva. sí, como internalizando.
los lenguajes que se usan en los medios de comunicación, o como que sí, reproduciendo estas separaciones de ellos, nosotros. Pero sí, déjenos en los Ujú, comentarios lo que crean sobre sí. este tema. Igual denle like al capítulo si les gustó. Si tienen otras ideas de capítulos que les gustaría que hagamos, igual déjennos en los Ujú. comentarios o mándenos Igual un vayan a mensaje. seguirnos. Ajá. Sí, qué Ujú. lindo que sería tener mensajes, ¿no? Hasta si quieren pelear ahí nos damos También unos mándanos mensajes. rounds. Sí, si quieren, lo que sea. Pero ustedes mándennos. Sí, sí, vayan a seguirnos Sí. igual en Instagram, Facebook. Ah, no, Facebook no. TikTok. No tenemos Facebook. En TikTok, Instagram y TikTok. TikTok. Y suscríbanse para el próximo episodio, que va a venir muy pronto, igual que un tema súper interesante. Así que, Sí, nada, estamos emocionados. y para cerrar el episodio, ya que empezamos hablando de la Fórmula 1, creo que Verstappen ganó. Pero En falta, ¿no? Monza, sí. O No, yo ya se cuando vi acabó. hace un rato estaba en la vuelta 49 y ahorita ya está, me sale borroso, pero está como que ya celebrando Verstappen, entonces creo que Verstappen ganó. Turú. Max Max Verstappen. Verstappen. Sí, mira, mira, Max Verstappen ya me salió. Bien. ¿Y qué Winner. pasó con Norris? ¿Quedó segundo? Maldito Norris, ya no voy a... no me Bueno, sale todavía, pero a me ver. imagino que debe haber quedado entre segundo, tercero, así es que no le pasó nada. Round 16, Italy winner. A ver, Eh, la Fórmula 1. Se chocaron Sainz y Berman. No No, puede ay, pobre ser. Carlitos. La perdió. Ese Carlitos. A ver, aquí está. Winner. Solo me sale el winner. ¿Y quién quedó segundo? Pues. Uy, sí le pasó. Estuvo muy buena su pasada. Acabo de ver la pasada del. Déjame ver. Bueno, ahí cerremos. Así que cuídense, comenten. Adiós. Déjenos sus comentarios y nos vemos en la próxima. Bye. Chao.